Dale de comer a tus microbios o ya se encargarán ellos de buscarse la vida. ¿Sabías que en tu intestino hay más bacterias que estrellas en la Vía Láctea? Y lo mejor es que lo que comes decide qué bacterias sobreviven y cuáles desaparecen. En este vídeo vamos a descubrir qué son los prebióticos. Sí, esos alimentos que entusiasman a tus microbios. También en qué alimentos se encuentran y cómo incorporarlos sin que tu intestino se sature, para que de esta manera puedas desde hoy mismo poner a tu ejército microbiano a trabajar a tu favor, porque una microbiota bien alimentada es mejor que un as en la manga. Y te adelanto que esto va de intercambios. Si alimentas bien a tus microbios, ellos te lo devuelven con creces. Si no, se comerán lo que no deben, incluida tu mucosa digestiva, y te dejarán desprotegida, con malas digestiones, antojos poco saludables y la energía por los suelos. Prebióticos, comida para la microbiota. Nutren bacterias beneficiosas, nos ayudan a absorber mejor los nutrientes y refuerzan nuestro sistema inmune. Haz que tu alimentación trabaje por ti, no en tu contra. Suscríbete a nuestra newsletter para saber cómo ponerla a currar desde hoy. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. ¿Qué son los prebióticos y por qué deberías preocuparte por incluirlos en tu alimentación? Vamos al grano. Un prebiótico es un tipo de alimento que llega intacto hasta el intestino grueso, donde nuestras bacterias más VIP esperan con los brazos abiertos y los dientes afilados. Es un banquete de lujo para ellas. ¿El resultado? Bueno, pues cuando están bien alimentadas, te regalan un buen puñado de sustancias que te hacen sentir mejor y estar más sana. Puro win-win. Los prebióticos son como el compost que hace que tu ecosistema intestinal florezca en lugar de convertirse en un vertedero. ¿Y qué pasa cuando tu microbiota está bien nutrida? Tu digestión mejora. Adiós hinchazón, gases atravesados y pesadez. Tu sistema inmunológico se fortalece. Menos malestar, más vitalidad. Tu intestino se vuelve un aliado de tu salud mental, porque sí, hay un eje microbiota intestino-cerebro que tiene el control. Te ayuda a absorber y produce nutrientes esenciales como los ácidos grasos de cadena corta, que mantienen la inflamación bajo control. Genera y ayuda a metabolizar vitaminas, antioxidantes y tóxicos. Por lo que, si alimentas bien a tus bacterias buenas, ellas te devuelven salud digestiva, energía y una piel radiante. Y si las dejas sin comida, pues otras bacterias menos simpáticas tomarán el control y eso se traduce en inflamación, digestiones pesadas y ganas de matar cuando tienes hambre. A modo de conclusión rápida, si tu microbiota está bien alimentada, tú te sientes mejor, tienes más energía, mejor humor, menos hinchazón y una relación más fluida con tu baño. ¿Dónde se encuentran los prebióticos y cómo empezarlos a usar desde ya? Vale, entendido, pero ahora lo importante, ¿en qué alimentos están los prebióticos? Bueno, te voy a dar una lista muy rápida y algunos trucos para que empieces a incorporarlos sin darte cuenta. Porque no hace falta volverse loco ni comprar suplementos caros, los mejores prebióticos están en alimentos que puedes encontrar en cualquier mercado. Y estos solo son algunos ejemplos de alimentos ricos en prebióticos. Verduras: ajo, cebolla, puerro, alcachofa, espárragos, remolacha, frutas como plátano, caqui, manzana, cítricos, cereales integrales como avena, cebada, trigo sarraceno, arroz cocido y enfriado, legumbres, pues no sé, lentejas, altramuces, garbanzos, frutos secos y semillas como la chía, el lino, almendras, pistachos, tubérculos y raíces como una patata cocida y enfriada, el boniato, el kuzu. Una clave importante a tener en cuenta está en la variedad y en el colorido. No hace falta comerte 1 kilo de cebolla cruda y a lo loco cada día, sino combinar diferentes fuentes de prebióticos a lo largo de la semana. Combinar, mezclar y gozar. Un ejemplo rápido, pues si hoy comes una ensalada con cebolla, mañana puedes hacerte un batido con plátano y un poco de chía y ahí ya tienes prebióticos sin pensarlo demasiado. ¿Cómo incluir los prebióticos sin tener que hacer un máster? Ojo, porque aquí viene algo muy importante, no te lances a comer toneladas de prebióticos de golpe si no estás acostumbrada, porque esto no es un más es mejor. Si la microbiota no está acostumbrada a recibir esa fibra prebiótica y un día decides comerte medio kilo de manzanas, unos puerros y un pudín de chía, puede que te hinches como un globo y que tu digestión sea más larga que una batalla del Señor de los Anillos. Así que te recomiendo que vayas poco a poco. Consejos para evitar hinchazón y gases. Empieza poco a poco, introduce estos nuevos alimentos de manera gradual, observa cómo te sientes y un poco actúa en consecuencia. Varía los tipos de prebióticos que consumes, aumenta la variedad sin prisa pero sin pausa. Mastica bien, porque esto ayuda mucho a evitar fermentaciones raras en el intestino. Acompaña con agua suficiente para mejorar esa digestión de la fibra.
Escucha a tu cuerpo, no todo el mundo tolera igual los mismos alimentos por muy saludables que sean. No es el alimento, es tu punto de partida. De hecho, si notas que algunos alimentos te caen pesados, prueba a cocinarlos. El calor puede hacer que ciertos prebióticos sean más fáciles de digerir. Así que ya sabes, los prebióticos son clave para una microbiota feliz. No son moda, no son cosa de gurús, porque esto es pura ciencia, alimentos reales y un ingrediente esencial para una digestión pacífica y una mejor salud. Recapitulando, los prebióticos son el alimento de tus bacterias buenas, mejoran la digestión, la inmunidad y la energía, se encuentran en alimentos naturales y accesibles y lo mejor es incorporarlos poco a poco porque esto es la clave del éxito. Ahora dime en los comentarios, porque seguro que ya consumes prebióticos sin saberlo, pero ¿cuáles te gustaría empezar a incluir más en tu alimentación?